Bueno, pues hoy es 16 de noviembre del 2016 y vamos a estudiar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Muy bien, ¿listos? Romanos 6:1 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo había dicho: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿se acuerdan? Pero ahora dice: ¿entonces vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia? No, eso no significa. ¿No? Y este capítulo precisamente trata, acuérdense que Romanos es casi una tesis sobre la salvación, la doctrina de la fe, la doctrina de la justificación, la gracia, etc. Entonces, habíamos visto que gracia no es permiso para pecar como muchos creen. Muchos creen, dicen, estamos bajo la gracia, puedes ir a ver una película inmoral donde roban, matan, adulteran, codician, etc. Estamos bajo la gracia, puedes ir a tomarte una cerveza, puedes meterte a un bar. Claro que no, absolutamente no. Y Romanos 6 es un capítulo donde Pablo aclara muy bien qué significa esto de la gracia y qué no es esto de la gracia. Entonces, ¿vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia? No, entonces la gracia sobreabunda cuando abunda el pecado, pero de los incrédulos. Cuando tú estabas preso de alcohol, cuando tú estabas preso de drogas, cuando tú estabas preso de tal o cual pecado, no podías salir, ahí la gracia abunda. No significa que un cristiano tiene que pecar mucho para que abunde la gracia. No significa que un cristiano va a decir, voy a pecar más para que Dios mande más de su poder, ¿verdad? Claro que no. Esto solo es aplicable para el inconverso, no para el creyente. Nos habla solamente de salvación, ¿verdad? Donde hay un barrio de cholos, marihuanos, ahí es donde Dios quiere manifestar su poder para conversión, para arrepentimiento, ¿verdad? Donde hay mucho pecado, Dios quiere manifestar todavía más de gracia. Pero no vaya a salir algún cristiano diciendo, bueno, entonces a pecar a gusto. No, eso no. Eso es mentira. Entonces el verso 2 dice, en ninguna manera. Definitivamente no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El cristiano nacido de nuevo se considera muerto al pecado. ¿Qué es esto? Que si a ti te ofrecen una tentación, tú te consideras que ya te moriste. El muerto ya no busca sus propios provechos, ¿verdad? El muerto no busca su propio deseo. La Biblia dice que tú y yo nos tenemos que considerar muertos al pecado. Es decir, yo fui clavado juntamente con Cristo en la cruz, morí juntamente con Cristo en la cruz a la vida vieja y juntamente con Él resucité a una vida nueva. Yo ya morí con Cristo y mi vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia enseña que el cristiano genuino se tiene que considerar muerto. Yo ya no voy con amigos cuando me invitan a tomar, a decir groserías, a ver mujeres, a andar ahí apostando en deportes paganos. Yo no hago eso porque yo ya estoy muerto al pecado. Yo ya no voy a vivir al pecado, yo ya me morí con Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, yo morí con Él. Y lo que vivo ahora, lo vivo para Jesús porque yo morí con Él. Entonces, mucha gente espera resucitar, espera entrar en la vida eterna, pero no se consideran muertos al pecado. Eso no se puede. La voluntad de Dios es que tú te consideres muerto al pecado. Y que tú traigas ese pensamiento a tu mente. Cuando una tentación quiera venir, tú digas, yo ya morí al pecado. Y un muerto ya no puede pecar. Un muerto ya no puede hacer cosas buenas ni malas. Entonces, si tú estás muerto al pecado, Satanás no tiene campo en tu vida. Si tú quieres cortar con algo malo, tú dices, ¿sabes qué? No puedo cortar con esto malo. No lo puedo cortar. Regresa. ¿Sabes por qué regresa? Porque le das de comer. Cuando tú no le des de comer a la serpiente, se van a ir. Acuérdense que Dios maldijo a la serpiente. ¿Cómo la maldijo? ¿Se acuerdan? Se iba a arrastrar. ¿Y qué más? Se iba a arrastrar. ¿Qué iba a comer? Tierra. Iba a comer polvo. La palabra de Dios enseña que nosotros somos polvo. Eres polvo y al polvo volverás. Cuando tú no estás muerto al pecado, le das de comer a la serpiente porque eres carne y la carne es polvo y la serpiente come polvo. La palabra de Dios enseña de que tú le puedes dar de comer a los demonios. Ellos comen obras de la carne. Si tú estás en las obras de la carne, los demonios van a venir, pero en manada. Pero si tú no le das de comer a los demonios, se van a ir los demonios.
¿verdad? Una persona que sufre de depresión, lo más probable es que le esté dando de comer de alguna forma a los demonios. Polvo eres y al polvo volverás, y la serpiente come polvo. A Daniel, ¿por qué no se lo comieron los leones? Porque Daniel no olía a carne. Daniel andaba en el espíritu. Los leones no encontraron aroma agradable, sabroso en Daniel. No olía a carne. Por eso los leones no les dio hambre cuando vieron a Daniel. Andaba en el espíritu. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que nos consideremos muertos al pecado. Por ahí hay unos versículos bien bonitos en Gálatas que dicen: estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el fundamento, prácticamente todo el capítulo, es muertos al pecado. Alguien, por ejemplo, un padre de familia que se junta con sus amigos a tomar. ¿Por qué toma? Porque no está muerto al pecado. No se considera muerto al pecado. El día que diga, yo ya morí con Cristo y tengo una vida nueva, yo ya morí a lo viejo. Lo viejo ya no va a venir a mi vida porque yo para lo viejo ya estoy muerto. Ya por eso no tiene poder sobre mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es una actitud mental. Decir, no más. Ya morí. Pero hay mucha gente que dice que ya murió el pecado, pero de repente va y lo resucita al pecado otra vez. Dios dice, no, considérate muerto al pecado. Entonces, prácticamente lo que nos dice este capítulo es que Dios espera de ti y de mí que nos consideremos muertos. Ya morimos con Él. Ahora todo lo que vamos a vivir en esta vida es para Él, todo lo que vamos a buscar en esta vida es para Él. Por eso el cristiano nacido de nuevo, genuino, el cristiano bíblico, no anda atrás de carros caros, no anda atrás de casas grandes, no anda atrás de famosos, de artistas, de música, de deportes, no anda atrás de peinados, de perfumes, de relojes, de vestidos, de ropa, no anda atrás de tal o cual artista, tal o cual cantante, tal o cual deportista, no anda atrás de viajes, del arte, no, está muerto, murió con Cristo. Ya solamente busca lo de Cristo, murió con Él. Porque si no te mueres con Cristo, no esperes resucitar con Él. Jesús va a resucitar a los que murieron con Él, por la fe, espiritualmente. Y mucha gente que no está muerta al pecado quiere ser resucitada con Cristo y entrar a la vida eterna. No. Tienen que morir. Y este es un tema bíblico, muertos al pecado. Entonces, verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es algo que tú deberías de subrayar, porque aquí nos enseña el significado del bautismo en agua. Este es el significado del bautismo en agua. Fíjense, volvámoslo a leer. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa el bautismo? Sepultura, muerte y resurrección. Entonces el bautismo, cuando tú te bautizas es porque tú dices, bueno, yo por la fe, yo fui unido con Jesús en su muerte, en la cruz, ¿verdad? Ahí la Biblia dice, ahorita vamos a ver cómo una persona puede salir de las drogas de un día para otro, una persona puede salir de ataduras sexuales de un día para otro, una persona puede salir del alcoholismo de un día para otro, por el poder de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús clavó el viejo hombre en la cruz y ahí perdió su poder. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo me quiero bautizar, lo que estás diciendo es, vamos a que me hagan mi velorio y sepultura de la vida vieja. Alguien que no está bautizado es alguien que sigue todavía en pecado. ¿Por qué? Porque no ha muerto al pecado. Porque cuando alguien se muere lo entierran, y eso es el bautismo. Enterrar la vida vieja, eso es. Y decidir plenamente andar en una vida nueva. Ahora, si alguien se murió y en los últimos minutos de vida se convirtió a Cristo y no se bautizó, pues se salvó. Pero el que pasan años y años y años y no se bautiza es un rebelde desobediente que no ha muerto al pecado. Porque el bautismo significa sepultura. Sepultados con Cristo por el bautismo. Es un velorio. Enterrar la vida vieja, eso es. Y sale del agua una nueva criatura. Es un simbolismo. Es algo espiritual, unidos con Cristo en su muerte y resurrección. Entonces, alguien dice, yo creo en Jesús, yo recibí a Jesús, sí, yo creo en Él. Pero no se quiere bautizar. Bueno, ese no es fe bíblica.
Dice, unidos con Cristo en su bautismo. Entonces eso te une a Cristo, obedecer. Qué interesante, ¿verdad? Verso 4. Porque somos sepultados. ¿Qué significa sepultar? Enterrar. Entonces, enterrar completamente bajo tierra, ¿verdad? Eso es sepultar. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Ahí te explica que eso significa el bautismo. Cuando alguien te pregunte, ¿qué es el bautismo? Pues eso significa cuando tú eres unido por la fe con Cristo en su sepultura. Es tu entierro. Es tu entierro. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿cómo esperas que Dios te dé la vida nueva, te llene del Espíritu Santo para andar en victoria si tú no pasas por ahí? Tienes que pasar por ahí. Jesús va a resucitar muertos, ¿verdad? Sí. ¿Puedes resucitar un vivo? ¿Por qué no? Está vivo. Está vivo. El muerto no necesita que lo resucites porque sigue su corazón latiendo. Jesús va a venir a resucitar muertos en Cristo, dormidos, ¿verdad? Entonces, esto es el bautismo. Entonces, alguien que se rehúsa a pasar por el bautismo, no espere que Cristo lo resucite, porque no fue unido con Cristo en su muerte y sepultura, para poder serlo en su resurrección. Es un poco complicado de entender. Si te cuesta trabajo, te recomiendo que leas unas 5 veces este capítulo y le vas a entender. Necesitas entenderlo porque este es el significado del bautismo, en agua. No estamos hablando del bautismo en el Espíritu. Este es el de la agua. Eso significa. Entonces, para dar ese paso de fe al bautismo en agua, tienes que considerar que la vida vieja no sirve, la vida vieja no vale y quieres una nueva. Eso es. ¿Qué requisitos necesito para ser bautizado? Creer en Cristo, arrepentirte y saber lo que significa. Eso es. Eso es todo. ¿Necesito años en la iglesia para bautizarme? No. ¿Necesito ser miembro de la iglesia para bautizarme? No. No. Necesitas ser miembro del cuerpo de Cristo, es diferente. Hay muchas iglesias que no son parte del cuerpo de Cristo. Uno que otro sí, uno que otro no. Pero aquí estamos hablando de las órdenes directas de Jesús. Entonces, fíjense, dice, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es una vida nueva. ¿Jesús viene a mejorarnos? No. Viene a matar al viejo y darnos una nueva. Mejorar significa cambiar al viejito. No viene a cambiar al viejito. Viene a matarlo para renacer de la simiente incorruptible. Entonces, mucha gente no entiende eso. Mucha gente no entiende que tiene que morir a su música, tiene que morir a su forma de vestir, tiene que morir a su forma de pensar, tiene que morir a su forma de hablar, tiene que morir a su música horrible de banda, tiene que morir a su idolatría, tiene que morir a sus amigos, a sus vicios, porque si no te mueres, Jesús no te va a dar la vida nueva. Y por eso tenemos un montón de tibios, un montón de apóstatas, porque son gente que no ha muerto voluntariamente. No significa que vas a matar tu cuerpo físico, pero sí significa que en tu mente va a haber muchos cambios. Entonces, Dios no le va a dar su Espíritu Santo a alguien que dice, ¿sabes qué, Señor? Mi música no la toques. ¿O sabes qué? Mis amigos no los toques. ¿O sabes qué? Mi cerveza no la toques. ¿O sabes qué? Mis novelas no la toques. O la idolatría no la toques. Esos no pueden ser salvos. Tienen que morir. Entonces, yo te estoy hablando de uno de los pilares de la fe que para poder ser salvo, literal, te tienes que morir. Ay, es que todo es malo. Sí, todo es malo. Todo. Porque el príncipe de este mundo es Satanás, por eso todo es malo. Ay, es que ustedes no pueden hacer nada porque ustedes todo lo ven malo. Es que todo es malo, ¿no te has dado cuenta? Que este mundo está vendido a Satanás. Todo está corrompido, todo. La moda está corrompida. La televisión está corrompida. Las costumbres de este tiempo, de este mundo, están corrompidos. Hasta el día del amor y la amistad, que parece algo limpio, está entregado a los demonios. Esos canalitas y esos son demonios de la cultura griega. Todo está corrompido, está torcido. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que tú decidas morirte a ti mismo. Y que Él empiece a hacer la obra en tu corazón. Y el apóstol Pablo lo enseñó, morir.
pero no todos quieren. Y ahí es donde entra lo que Jesús dijo. El que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que la pierda por causa de mí y del Evangelio la hallará. Qué interesante, ¿verdad? Pero por eso vemos que el narco, el drogadicto que ya está cansado de la vida vieja, apenas ellos son los que dicen, sí, muero a la vida vieja. La prostituta que ya está harta de su vida, apenas ellos, los que ya llegaron al fondo del pozo, dicen, sí, ya muero a mi vida, ya no les queda más. ¿Por qué la gente que ya está hundida en vicios, hundida en pecado, apenas la mayoría de ellos son los que sí deciden morir a sí mismos? Y Jesús advirtió de esto. Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, porque el rico no quiere morir a sí mismo. Al rico le gusta su sociedad. Al rico le gusta sus chismes con otros ricos. Al rico le gusta andarle quitando dinero, estafando a sus trabajadores para tener el más. Al rico le gusta sus viajes, sus vinitos, sus deportes profanos, paganos, donde hay apuestas, donde hay mujeres, etcétera. El rico no está dispuesto, ¿sabes por qué? Porque tiene más dinero para disfrutar. Por eso Jesús enseñó que es bien difícil que un rico se salve. No es imposible, pero es bien difícil. Porque humillarse, porque para morir a ti mismo te tienes que humillar. Yo me acuerdo que antes de convertirme, había cierta resistencia en mí para soltar todo. Y una vez que ya vienes a Jesús, el Espíritu Santo te enseña que tienes que soltar todo, absolutamente todo. Y vemos fotos de gente que era transgénero y ahora fotos nuevas con su corbata, su saquito, ya son hombrecitos. Mujeres que eran lesbianas, otros homosexuales y ya son varón, mujer. Pero Dios lo hizo, murieron a sí mismos. El costo de no morir a ti mismo es que no te dejen entrar al cielo. Tú puedes decir, yo hago la oración de recibir a Jesús, leo la Biblia, voy a la iglesia, canto alabanzas, hago oración. Pero si tú sigues viendo cosas que a Dios no le agradan, escuchando música que a Dios no le agrada, con conversaciones que a Dios no le agrada, no has muerto a ti mismo, no te van a dejar entrar al cielo, aunque ores todos los días, aunque te congregues casi toda la semana. No te van a dejar entrar al cielo si no te mueres a ti mismo. Porque el cielo es para ovejitas obedientes, no para cabritas rebeldes, que no se dejan guiar por la mano de Jesús. Las ovejitas son las que son dóciles, ¿verdad? Y Jesús les dice algo y van tras de su pastor porque saben que el pastor sabe lo que les conviene. La cabrita es la que no se deja. Y millones de personas son cabritas y no saben. Tú ve con un cristiano, el que quieras, y tócale su Navidad, tócale su supuesto reggaetón cristiano, tócale su doctrina de que al idólatra no le dice que la idolatría es pecado, que solamente amor. Tócale ciertos puntos y no se van a dejar, no van a querer, porque no han muerto a sí mismos. En cambio, el que sí murió a sí mismo, a Dios le agrada porque es el que le dice a Dios sí en todo. Entra, Señor, lo más profundo y cambia lo que tú quieras. Añade lo que quieras, quita lo que quieras, soy tuyo. Eso quiere Dios. ¿Y sabes que Dios te prueba tocando lo que más te duele? Dios te prueba tocando lo que más te duele para ver si es verdad, si le estás diciendo la verdad. Si Él sabe que lo tuyo es la música, ahí te va a decir. Si Él sabe que lo tuyo es el deporte, ahí te va a tocar. Si Él sabe que lo tuyo es tal o cual cosa, ahí te va a tocar, porque va a probar tu obediencia. Qué interesante, ¿verdad? Yo lo he visto muchas veces. Y esa es la prueba. Toca lo que más te gusta. Hay personas que les toca a sus hijos. Hay gente que idolatra a sus hijos, ¿sabían? Amar a los hijos es de Dios. Amar al hijo es de Dios. Amar a la familia es de Dios. A Dios le gusta eso. Pero hay nivel de idolatría. ¿Cómo sabemos cuando hay nivel de idolatría? Pues porque ponen al hijo antes que a Dios. Jesús dijo, el que no aborrece a su esposa, a sus hijos, incluso a sus padres o a su propia vida, el que los ama más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es idolatría? Amar más al hijo o al familiar más que a Jesús. Eso a Dios no le agrada. Y a veces Dios toca a la familia. Aquí hemos visto muchas veces. ¿Por qué no se hacen cristianos bíblicos? Pues porque la mamá les dice, ¿cómo te vas a salir del catolicismo?
y en realidad no se convierten por miedo a la mamá. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis amigos? Dios los está probando, ellos no saben. Morir a sí mismo significa reseteo completo, mi religión vieja, mi religión pasada. No, yo quiero Biblia y que Dios me transforme. Que lo que viene aquí escrito en su palabra, eso sea escrito en mi corazón. Y ese es un tema del cual eso te hace nacido de nuevo o no nacido de nuevo. Eso es. ¿Salvado o no salvado? Es eso. ¿Saben cuánto millón de supuesto cristiano hay, por ejemplo, en Estados Unidos? Que dicen que son cristianos, pero tú revisas su vida y su vida está más en más pecado que un incrédulo. Según ellos son cristianos. No han muerto al pecado. Y ese es un requisito para ser salvo. Negarse a sí mismo es un requisito para ser salvo. Entonces, verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, vamos a volverlo a leer, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ven la importancia de bautizarse? Ese verso prácticamente te está diciendo, si no te bautizas no te salvas. Ese verso te está diciendo eso. Porque en el bautismo eres plantado en la semejanza de Él con su muerte y con su resurrección cuando sales del agua. Y Él prometió resucitarte. Les repito, puede haber alguien que lo balacien y no alcanzó a bautizarse, pero recibió a Jesús y arrepintió, se salva, Dios lo recibe. Pero alguien que resiste la doctrina del bautismo, no es que solo está resistiendo el bautismo, está resistiendo a Dios. Le está diciendo, no te dejo tocar esa área en mi vida. La realidad es que hay una raíz de no morir a sí mismo. Esa es la raíz. Pero hay un tipo de creyente que cuando lee la palabra y encuentra esto, hasta va en la madrugada con el pastor. ¿Me bautiza o no lo dejo dormir? ¿Me bautiza o yo sigo tocando la puerta? Me bautiza en este mismo instante. Yo quiero estar seguro que soy salvo. Y no es que la salvación sea por obras, pero la salvación sí es por obediencia a Jesús. La Biblia dice que Pablo enseñaba la obediencia a la fe, como si la fe se pudiera obedecer. Qué interesante, ¿verdad? En el libro de Romanos, creo que es el capítulo 1, Pablo enseña que la fe demanda obediencia. Muchos creen que fe solo es creer. No, la Biblia enseña que fe también es obedecer. Qué interesante, ¿verdad? Entonces tú y yo, que ya pasamos por el agua, fuimos plantados con Cristo en la semejanza de su muerte y resurrección. Plantados como semillitas, como plantitas. Estamos en Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fíjense, pónganle mucha atención, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si tú lo entiendes y te cae la revelación, aquí significa que no hay atadura de drogas, no hay atadura de pornografía, no hay atadura de vicios, no hay atadura de lo que sea que Jesús no pueda romper en la cruz. Y dice, si tú le entendiste, dice que el viejo hombre que tú y yo teníamos y que tenemos que seguir luchando contra él para echarlo fuera, fue crucificado y destruido y perdió su poder para ya no servir más al pecado. ¿Qué te está diciendo? Que el poder para obedecer a Jesús, esa gracia para estar firme en sus caminos, Jesús la compró en la cruz. Es que no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. ¿Hay excusa? No hay excusa. Porque la Biblia promete que nuestro viejo hombre fue crucificado ahí para que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces, si tú dices, es que no puedo, tal vez no has luchado lo suficiente y creído que esto es para ti, es para hoy. Sí puedes, pero no es en tus fuerzas. Puedes, pero con el poder de Cristo dentro de ti. Eso es gracia, poder para dejar de pecar. Pero mucha gente no lo logra, mucha gente no puede salir porque no está dando lo suficiente. Tú das tu 100% y Dios da su 1,000,000%. O sea, en realidad el que te hizo libre fue Él.
Pero Jesús enseñó un requisito para ser libre. Mucha gente dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí, pero no dicen el versículo que va antes, y ese tiene la clave. ¿Cómo conocerán la verdad? Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, la verdad no te puede ser libre si tú no permaneces en la palabra de Jesús. Ese es el requisito, y ese versículo no lo dicen, y es el que va antes. Se los repito, Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿cuál es el requisito para que te haga libre la verdad? Si permanecen en mi palabra. ¿Pero por qué no dicen eso? Nomás dicen la verdad los hará libres. ¿Por qué? ¿Cuál verdad? Jesucristo, permanecer en Él. Entonces, esto tú se lo puedes enseñar a un drogadicto, a un alcohólico, a cualquiera que esté apresado de cualquier pecado. Le puedes decir, en Cristo Jesús hay poder para hacerte libre. Tú no puedes en tus fuerzas, el diablo es más fuerte que tú. Pero Jesús venció al diablo. Y como tú estás unido con Cristo por la fe, Él te puede hacer libre. Si es que estás unido con Cristo. Entonces, este capítulo de Romanos 6 es un capítulo en el cual no hay excusa para pecar. No la hay. La santificación completa, total, espiritual, mi cuerpo, es posible bíblicamente. ¿Pero qué están predicando ahora en las iglesias? Lo contrario. Todos pecamos, Dios te ama, no pasa nada, échale ganas, aquí estoy contigo. La Biblia enseña que hay un poder para nosotros accesible a través de la fe para cortar con el pecado. Sí se puede. Pero actualmente en las iglesias hay permisividad, no predican esta gracia. Pero para obtener esta gracia, la libertad de cierto tal o cual pecado, necesitas morir. Y la gente no quiere escuchar eso. Imagínate que llega un nuevo creyente, ¿no? A una iglesia. Va a una iglesia y luego va a otra iglesia y compara las doctrinas. Llega a una y le dicen, Dios te ama, vamos a bendecirte, haz la oración de recibir a Jesús. Sí, te ama tanto Dios, qué bonito, Dios te sana, te prospera, te bendice, etcétera, etcétera. Se mete la otra. Si no te mueres a ti mismo, no entras al cielo. Arrepiéntete, límpiate. A Dios no le gusta tu banda. A Dios no le gusta que andes celebrando ahí tal o cual fiesta pagana. A Dios no le gusta que andes llevando flores a los muertos el 2 de noviembre y poniendo altares de muertos. A Dios no le gustan las palabras que salen de tu boca. Le están diciendo la verdad. ¿Quieres de estas sillas o qué quieres? Le están diciendo la verdad. Entonces, esa persona tiene que tomar una decisión. ¿Qué mensaje va a escuchar? ¿El que le dicen que todo está bien? ¿O el que lo confrontan a morir a sí mismo? El que lo confrontan, pero la mayoría elige el que le dice que todo está bien. Entonces aquí vemos que las personas eligen cierto tipo de doctrina porque es lo que su corazón desea. Las personas eligen cierto tipo de doctrina porque es lo que su corazón anhela. Cada quien tiene el predicador que se merece. Y si los dos, el predicador y el discipulito, se van de trompa al infierno, no va a ser culpa de Dios. ¿Te has imaginado alguna vez a alguien que fue cristiano toda su vida y al morir abrió los ojos en el infierno? ¿La sorpresa que se llevan? ¿La sorpresa? Nunca evangelizó, nunca fue santo, siempre toleró a su familia idólatra y nunca le dijo nada. Y de cabeza al infierno, y abran los ojos allá abajo, la sorpresa que se va a dar. Pero se la vivió toda la vida ignorando la palabra de Dios. Entonces, ese tema de morir a sí mismo, morir al pecado, es un tema crucial, es un tema básico. Por ahí tienes que entrar, si quieres ser salvo. Es el tema que tiene que estar en nuestras bocas y es poco predicado, morir a sí mismo. A un nuevecito, es muy raro que tú escuches que alguien le dice, nuevecito, en Cristo, tienes que morirte a ti mismo, si no, no puedes ser salvo. Tienes que morir. ¿Ustedes han oído eso en alguna iglesia? Muérete a ti mismo, si no, no te salvas. Esa es Biblia. Esa es Biblia.
¿Por qué creen que mataron a Juan Bautista? Pues porque no lo aguantaron. Él era demasiado estrecho. ¿Por qué creen que gritaron crucifícale con Jesucristo? Pues porque no aguantaron. Si Juan Bautista era estrecho, Jesús era más. La ley te decía no adulterarás, pero Jesús te decía si tú miraste a una mujer para codiciarla ya adulteraste. O sea, si la ley de por sí era estrecha, ahora en la gracia es más estrecho todavía. La ley era de acción, la gracia es de pensamiento. Muchos que creen que la ley es difícil la gracia a veces es más difícil. Por eso Jesús dijo que muchos intentarán entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, pero no podrán. ¿Por qué? Porque no tendrán lo suficiente. ¿Qué se necesita tener? Negarte a ti mismo. Por eso la Biblia dice que cuando nos identificamos como siervos inútiles. Qué interesante, ¿verdad? Fíjense, dice aquí, verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tú te consideras muerto al pecado, que es algo que vas a luchar toda tu vida, Eso no es de, ya estuve muerto al pecado, ya el pecado ya mañana ya no me va a tentar. Es toda tu vida. Jesús enseñó que la cruz se debe cargar cada día. Cada día. O sea, Jesús enseñó que la carne te va a atacar cada día. Y cada día te debes cargar la cruz. Esto es algo de todos los días. Por eso es difícil ser cristiano. Porque tu peor enemigo eres tú mismo. Tu peor enemigo no es el diablo, eres tú mismo. Y Jesús enseñó que la cruz se debe cargar diario porque la carne se va a intentar atacar. Si hoy no pudo, mañana va a intentarlo otra vez. Pero el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, si tú estás viviendo muerto a ti mismo y buscando lo que a Jesús le gusta, no lo que a ti te gusta, Dios te ve justificado. Ya vimos la doctrina de la justificación de Romanos 5 el domingo, ¿verdad? Pero ahora la Biblia enseña, bueno, para que eso sea válido, tú tienes que estar muerto a ti mismo. Es casi todo el tema de este capítulo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Morir con Cristo no solo significa que te maten a balazos por causa del Evangelio, ¿verdad? O a pedradas, como Esteban. Morir con Cristo significa que en la tele hay algo que te está tentando, pero tú le cambias de canal. Bueno, de por sí le apagas, no deberías de ver tele, pero... O que estás enojado porque alguien te hizo algo y decides perdonar. Eso es morir a ti mismo. Y mientras tú más lo practiques, más fuerte te haces. Mientras menos lo practiques, más débil te haces. Esto es algo de practicar. Si tú no practicas el autocontrol, el dominio propio, tú vas a ser débil. Si tú lo practicas más, vas a ser fuerte. Y no te va a costar tanto trabajo. Trabajo te cuesta las primeras veces. Pero ya que estás fortalecido, ya es más fácil. Y ya que el diablo ve que ya no te puede pegar por ahí, ya no te da por ahí, te intenta buscar otro lado, pero ya por ahí no te da. ¿Verdad? Entonces esto se tiene que practicar. Lo primero que tenemos que practicar todos nosotros es la lengua. No decir cosas que no son buenas. La Biblia dice, nuestra palabra debe ser siempre con gracia sazonada con sal. Lo primero en lo que todo creyente bíblicamente tiene que enfocarse es en su lengüita. O sea, si no sirve para nada bueno, si no edifica, ¿para qué lo dices? Si es solo una tontería, ¿para qué lo dices? Si es un chisme, alguien se puede ofender, ¿para qué lo dices? Si solo puede lastimar, ¿para qué lo dices? Y tú te frenas dentro de ti decir algo, bueno, a medida que lo vayas practicando eso, se te va a hacer más fácil más adelante. Y este es un proceso que se llama santificación. Y es un proceso largo y difícil. Pero es voluntad de Dios que pasemos por ahí. ¿Verdad? Hay mucha gente, les pongo un ejemplo muy claro, mucha gente que dice frases como la palabra que dicen algo de huevos, o frases que no son malas, pero sí son corrompidas. Frases, por ejemplo, una palabra para decir verdad que empieza con N, ne, no les voy a decir. Son frases que no son groserías, pero son palabras corrompidas. Y la Biblia dice que no haya palabras corrompidas en nuestra boca. Por ejemplo, bron, hablando de pleito o de problema, dicen bron. Es una palabra corrompida. A Dios no le agrada. Entonces ese tipo de palabras que no son groserías, pero son palabras corrompidas, los tenemos que sacar de nuestra boca. A Dios no le gusta. Por ejemplo, un sinónimo de destruir o deshacer o descomponer que dicen hol.
Esa es una palabra corrompida. Y tú le dices a un cristiano no muerto a sí mismo, no las digas, a Dios no le agrada. Nah, no son groserías, sí las puedo decir. No está muerto a sí mismo. No está renovando su odre. No está presentándose como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Entonces, eso es bien importante. Y si tú estás viviendo como muerto a ti mismo, la Biblia aquí dice, si morimos con Cristo, creemos que viviremos juntamente con Él. Entonces, aquí habla, si tú estás muerto a ti mismo, a ti se aplica lo de la justificación, a ti se aplica lo de la santificación, a ti se aplica lo de perdón de pecados y vida eterna. Pero si no, no esperes heredar lo que otros heredaron pagando un precio muy alto. ¿Verdad? ¿Sí lo están entendiendo? Sí. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese es un versículo clave que sería muy bueno que aparte que lo subrayaras, te lo memorizaras. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínate que están viendo algo en las noticias. Y en las noticias sale, ya ven que suele salir en los noticieros, mujeres con poca ropa. Un varón muerto al pecado, rápido le quita o le apaga la tele. Uno que no muerto al pecado dice, ay, me está presentando las noticias, no tiene nada de malo. Puras excusas, no válidas delante de Dios. Esto es Biblia. Y esto se le predica a los nuevecitos. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Es una tentación de la carne. Eso es una concupiscencia. Por ejemplo, los celos es una concupiscencia. Es algo de tu carne que te quiere llevar a pecar. Eso es una concupiscencia. Y la Biblia dice, no dejes que reinen en tu cuerpo. No los dejes reinar. ¿Qué significa reinar? Pues que ellos te mandan y tú obedeces. La Biblia dice que no manden ellos. No dejes que reinen en tu cuerpo las concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. O sea, Dios te dice, no uses tu cuerpo para pecar. No uses tu mano y tus pulmones para fumar. No uses tu lengua para decir cosas malas. No uses tu mente para tener malos pensamientos. No uses tu cuerpo para el pecado. Dice, no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice, no los uses como si fueran una pala, un pico, un desarmador, que los usas para algo malo. Dice, no los uses para las cosas malas, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Entonces, si tú dices no al pecado y vives como viviendo muerto al pecado, Dios te ve como un vivo de entre los muertos. Y por eso te dice, preséntate a Dios como vivos de entre los muertos. Dios lo ve todo, ¿verdad? Todo lo ve Dios. Dios ve lo que haces en tu cuarto, ¿verdad? Imagínate que ya llegas a tu casa, ya estás cansado, ya cenaste, ya platicaste con tu familia, ya todo. Ya te bañaste, ya oraste, ya todo. Tienes un rato de ocio. Por ahí agarras el teléfono, agarras la computadora y te metes ahí a internet a ver algo, a leer algo. Y sale algo malo. Y tú dices, no, hoy nos predicaron de muertos al pecado. Y le quitas y mejor te vas a dormir. O te permites ver algo que a Dios no le agrada. Y ahí estás dándole de comer a la serpiente. Y la serpiente, si le diste de comer hoy, mañana va a regresar. Porque sabe que ahí dan comida. Y vivir con serpientes es horrible. ¿Verdad? Entonces es básicamente la médula espinal del evangelio, el arrepentimiento. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestro cuerpo debe ser instrumentos de justicia, no de injusticia. Instrumentos de justicia.
Esto le puedes predicar a un incrédulo, le puedes decir, bueno, tú crees que vas a llegar a Dios, pero la Biblia dice que si no te mueres a ti mismo no te van a dejar entrar, no te van a dejar entrar al cielo. Predícalo. Si este tema tú no lo hablas, empieza a hablar. Sin miedo, sin pena. La gente no tiene miedo ni pena cuando peca contra Dios. ¿Por qué tú vas a tener pena al predicarles la verdad? No, que ellos tengan miedo, que ellos tengan pena, nosotros no, ¿verdad? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia dice, no hay pecado que se pueda enseñorear de ti. Mucha gente dice, es que no puedo dejar de pecar en esto o lo otro, no puedo. La Biblia dice, esa no es excusa. El pecado no se va a enseñorear de ti porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Y eso significa que hay poder de Dios que Jesús compró en la cruz para hacerte libre de lo que sea. Entonces, la voluntad de Dios es que camines en 100% de libertad. Yo conozco gente que se dice cristiana que es adicta al café. Yo conozco gente que se dice cristiana que es adicto al cigarro. Tienen pecaditos así ocultos, pero son esclavos de eso. Un cristiano sano es un cristiano libre y esto es accesible para toda persona. ¿Hay posibilidad de ser 100% libre? Sí lo hay. Que tengas paz en tu corazón, que seas libre de vicios, de pecados, de cualquier inmoralidad. Más los hombres. Entonces, mucha gente, como no puede salir de algo, porque no ha muerto a sí mismo, dice, bueno, pues todos somos pecadores, Dios comprende, Dios me ama, Dios es muy misericordioso, y esa es una excusa mental propia suya para continuar pecando. Pero es posible ser 100% libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hay gente que está sufriendo mucho, está luchando con muchas cosas ocultas. Por lo general no lo dicen. Lo mejor es confesarlo, sacarlo para que se vaya para afuera. Porque confesarlo es bíblico. Dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas. En el libro de Santiago, la carta. Entonces, este mensaje también es para toda persona que dice, yo estoy luchando con algo y no puedo salir. Pues la voluntad de Dios es libertarte, para que seas libre y no caigas en cierto pecado. Ahora, también eso va de la mano con la sanidad. La voluntad de Dios es sanar tu cuerpo. Dios no te quiere tener enfermo. Dios no te quiere tener enfermo. Más nos vale entender rápido el trato de Dios, o si es que quiere que tengamos más fe, si es que quiere que nos pongamos a ayunar, si es que quiere que dejemos de hacer tal o cual cosa. Pero la voluntad de Dios es tenerte 100% libre y 100% sano. Tú vas a la Biblia y tú encuentras pasajes como, por su llaga yo fui curado. Y dices, bueno, mi cuerpo no se ha sujetado mucho a eso, yo no estoy curado todavía. ¿Qué está pasando? Y empiezas a buscar a Dios en oración para que te explique qué está pasando y te explicas y perseveras. Así mucha gente tolera pecaditos porque dice, es normal. No, no es normal. Para afuera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora aquí el apóstol Pablo te explica qué pasa si tú no te mueres a ti mismo. ¿Qué va a pasar si tú no cortas con el pecado rápido? Te explica este capítulo. Lo deberían de leer los calvinistas detenidamente, pero no lo hacen. Fíjense, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si tú obedeces a alguien, vas a ser esclavo de ese alguien. Y tú vas a decidir a quién vas a obedecer. No puedes decir, voy a obedecer a Jesús, pero tener pecaditos ocultos. Esas zorras que arruinan los viñedos. ¿Qué dice Cantares? Cazadme las zorras pequeñas que arruinan los viñedos. Dios quiere que atrapes a las zorras que arruinan los viñedos, como dice Cantares, y las mates rápido. Pero es una cosa chiquita, no, agárrala, sácala. Porque si no lo haces vas a ser esclavo. Y mucha gente dice que está con Cristo, pero sabe en su interior que ellos son esclavos del pecado. Mi abuela decía que era cristiana, veía novelas, fumaba, peleaba, era bien enojona. Frutos de amargos, nada de frutos del espíritu. Yo me acuerdo que se desvelaba hasta las 3 de la mañana viendo películas. Un cristiano no se desvela, ni para empezar un cristiano no ve tele.
Y segundo, un cristiano no se desvela. Los que son de las tinieblas son los incrédulos, se supone. Un cristiano no se desvela si no es para predicar, para orar o ayunar o levantarse a buscar a Dios. Pero ven, telenovelas, no. Eso es de las primeras cosas que te enseña Dios. Cuando te conviertes, ahora ya no eres eres de la luz, ya no eres de las tinieblas. Cuando te conviertes, antes te la pasabas toda la noche de parranda tomando y ahora ya son las 10 y ya tienes mucho sueño. Dios te cambia eso. Ya no eres de las tinieblas. Ahora te desvelas más rápido. Antes ni las sentías. Ni las sentías. ¿Por qué? Porque vas a ser esclavo de a quien te entregues. Yo quiero ser esclavo de Jesucristo por amor. Yo sí. Y la gente se engaña a sí misma. Bueno, quizá entre nosotros tú dices, yo me siento guiando bien, yo me siento que esto no aplica tanto a mi vida. Pues sí, pero tienes que entenderlo y aprenderlo porque vas a ver a gente que sí está fallando en esto. Y son muchísimas personas que creen que están con Cristo, pero no es así porque no han muerto a sí mismos y son esclavos de ciertas concupiscencias y no pueden salir. Qué interesante, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esta es una forma de doctrina. ¿Qué forma de doctrina? Pues predicar que mueras a ti mismo, ya no busques tus propios gustos. Eso es una forma de doctrina a la que fuisteis, ¿qué? Entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, libertados del pecado. Entonces el pecado es algo horrible, asqueroso, que te oprime, te aplasta, no te deja salir, no te deja ver. A mí se me hace muy impresionante cómo hay personas que dicen, ¿a poco tú no tomas? ¿Y cómo le haces? Porque para ellos el alcohol es todo. O para otras personas la sexualidad lo es todo, para otros tal o cual lo es todo. Porque no conocen la libertad de Cristo. Y creen que eso no existe. Hay personas que no pueden dejar de tomar. Muchos de los ricos en su casa tienen vinos, no pueden dejar de tomar. Llegan a su casa en la noche y se toman un vino para poder dormir. Otros son presa de otros tipos de pecados. Por ahí lo pueden buscar en internet, hay una muchachita, creo que coreana, que Dios le mostró el infierno y lo dibujó. Pueden buscarlo. Habla sobre qué le pasa a los que fuman, qué le pasa a los que toman, qué le pasa a los que mienten, qué le pasa a los homosexuales. Está muy interesante. La muchachita que Dios le mostró el infierno y lo dibujó. Se me hizo muy interesante. Y ahí ella narra cómo los que son esclavos del pecado y no cortan con eso rápido, se los va a llevar al pecado. Al reino de las tinieblas. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Entonces, las personas que siembren pecado, ¿qué van a cosechar? Muerte eterna, infierno, lago de fuego. Van a cosechar lo que sembraron toda su vida. Por eso le tenemos que pedir a Dios que por su Espíritu Santo nos diga qué cosas hay en nosotros que a Él no le agradan para cortarlas rápido, porque no vaya a ser que estemos sembrando cosa que produzca muerte. No queremos eso, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tú imagínate que en tu casa tienes un jardín y que en tu jardín tú siembras plantas venenosas y tienes niños. ¿Tú harías eso? No, pues se pueden envenenar. Así hay mucha gente sembrando veneno en sus vidas, autodenominándose cristianos, pero están sembrando frutos que van a cosechar muerte. Qué peligroso, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, es posible. Si la Biblia enseña que se puede ser libre del pecado, se puede. Tienes que tener fe. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el pecado lleva a la muerte y la santificación lleva a la vida eterna. Repítelo conmigo, el pecado lleva a la muerte. Y la santificación lleva a la vida eterna. Entonces,
Practica la santificación, vas a la vida eterna. Practica el pecado, vas a la muerte eterna. Y terminamos con el precioso y poderoso verso de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es Muerte. mas la dádiva de Dios es vida eterna en En Cristo Jesús, Señor nuestro. nuestro. Amén. Otras versiones dicen, el salario por pecar es la muerte. O sea, ¿cuál es el salario para el pecador? El infierno. Ese va a ser su salario. Pecan a gusto, pecan mucho, pecan con todas sus fuerzas. ¿Cuál va a ser su salario? La muerte. Van a tener un salario. Dios les va a pagar. Pero para todas esas personas hoy les predicamos que sí, la paga del pecado es la muerte, por eso debemos dejar de pecar para que no nos paguen. Yo no quiero que me den ese salario. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para uno tienen que trabajar, pero para el otro no, es un regalo. La salvación es un regalo. La gente cuando está pecando está trabajando y le van a pagar. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y solo en Cristo Jesús. Entonces, ya para terminar, pues a manera de conclusiones, ¿qué aprendimos hoy de este capítulo 6? Aprendimos un poco sobre el significado del bautismo, ¿se acuerdan? Aprendimos un poco sobre el significado y la importancia de morir al pecado, ¿verdad? Aprendimos sobre cómo no hay excusa, el pecado no te puede apresar. Si eres cristiano nacido de nuevo, el pecado no te puede apresar. Una vez que recibes el bautismo del Espíritu Santo, por eso es tan importante y lo predico yo. Una vez que recibes el bautismo del Espíritu Santo, porque Juan Bautista dijo, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero tras de mí viene alguien que yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. No dice solo con bautismo, con el Espíritu Santo o fuego. Dice con el bautismo del Espíritu Santo y fuego, diciendo que lo son los dos al mismo tiempo. Juan Bautista lo dijo, Jesús bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué con fuego? Para quemar lo malo. ¿Y por qué con Espíritu Santo? Para santificar con el Espíritu de Dios al creyente. Una vez que el Espíritu Santo viene y entra, se santifica por completo y fuera toda atadura, se quema. El Espíritu Santo quiere venir a vivir adentro de ti. Pero antes de entrar a vivir, tú eras una casa inmunda llena de asquerosidad. Te tienen que limpiar con fuego. Lo quema todo, ya puede entrar a vivir. Quema con su fuego consumidor lo malo, lo consume como en el altar y luego ya entra a ti. Y esa es liberación perfecta, absoluta y total. Entonces, una persona que no puede dejar el cigarro, que no puede dejar tal o cual cosa, necesita el bautismo del Espíritu Santo. Y eso le va a dar liberación absoluta, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Verdad? Entonces, hay gracia para salir de cualquier pecado. Predica esto en tu mensaje. ¿Cómo lo sintetizas en tu mensaje? O un nuevecito. Te pongo un ejemplo. Para salvarte tienes que arrepentirte y morir a ti mismo, dejar tus deseos, tus sueños, tus anhelos y buscar los anhelos de Jesús. Jesús te va a liberar. Él dice que si tú sirves al pecado te vas a terminar en el infierno, pero si le sirves a Él a través de la santificación, Dios te va a dar como regalo la vida eterna en Cristo Jesús. Estos son temas para predicarse y para practicarse. La doble P. Predicarse y practicarse. ¿Sí? Entonces, si tú estás luchando con algo y no lo quieres decir aquí, no te preocupes, pero sí ocúpate. Agarra estos versos y háblalos en voz alta. Aquí dice, el pecador no se enseñoreará más de vosotros porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí dice, y lo reclamo para mi vida en el nombre de Jesús, y cortas con lo que te ata o lo que te estorba. En la Escritura hay poder de Dios para ser libres. En la Escritura, miren, ya para terminar, yo he escuchado de muchas personas que a su mente casi todo el tiempo vienen pensamientos de personas que los lastimaron, que los hicieron enojar, la mamá que te abandonó, el papá que te abandonó, el hombre que te abusó, etcétera, etcétera. Son pensamientos del diablo para no poder perdonar. Hay gente que es presa del rencor, no puede perdonar. Pero tiene que abrir la boca y decir, yo perdono en el nombre de Jesús, el rencor no me va a atar, el rencor no me va a tener amarrado al pecado, yo suelto en el nombre de Jesucristo y el Señor Jesús trae su paz y te da la libertad. Porque el rencor trae enfermedad y muerte. Y si tú no perdonas, Dios no te perdona, ¿verdad? Pero este es un tema que yo creo que si tú lo quieres
entender a plenitud, dale unas 3 o 4 leídas a ese capítulo. Bueno. Padre Celestial, te amamos, bendito seas. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu palabra. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente libres, a caminar en el Espíritu. Padre Santo, hay tantas personas, Señor, que están presas de pecados, de concupiscencias, de maldades, Señor. Ayúdales, Dios mío, a salir. Ayúdales, Padre Santo, a escapar de esas ataduras del diablo, porque el cuerpo de pecado fue clavado juntamente con Cristo ahí en la cruz y perdió su poder. Ya no tiene más poder sobre nosotros, Padre. Yo te pido por toda persona que me llegue a escuchar, que esté atrapada de cigarro, que esté atrapada de alcohol, que esté atrapada de cosas sexuales, que esté atrapada, Señor, de rencores, de amarguras, de depresiones, que no pueda soltar algo, hazlo libre, Padre, en el nombre de Jesús. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Te pedimos, Padre Santo, por toda persona que esté batallando, Padre, con algún vicio, con alguna atadura, rómpela, porque la unción del Espíritu pudre, rompe el yugo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos llenas, nos das paz y nos ayudas a caminar en verdadera libertad. Y ayúdanos, Señor, a vivir muertos a nosotros mismos en santificación para cosechar vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén.